¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Termina el año 2023, empieza el año 2024 y la economía peruana, un instrumento de gestión pública fundamental en un cambio de año, es el presupuesto general de la República. De acuerdo al mandato constitucional, corresponde elaborar el proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo. El Sistema Nacional de Presupuesto está dirigido por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que a su vez, con todas las entidades del sector público, prepare el anteproyecto y luego el Poder Ejecutivo, ya con aprobación del Consejo de Ministros, aprueba el anteproyecto antes del 30 de agosto del año anterior, o del 2023, y envía el proyecto al Congreso de la República para su evaluación y posterior aprobación. El Congreso se toma septiembre, octubre y normalmente en noviembre, con las modificaciones que considere convenientes y siempre con acuerdo del MEF, porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto, se aprueba ya el proyecto de la ley de presupuesto, que va acompañada de otras dos leyes, la ley de endeudamiento público y la ley de equilibrio financiero. En el caso del presupuesto que regirá para el año 2024, suma un total de 241 mil millones de soles, que al tipo de cambio promedio es de 63 mil millones de dólares. Es interesante porque implica que si tenemos un Producto Bruto Interno de 230 mil, 240 mil millones de dólares, 63 mil millones de dólares es prácticamente la cuarta parte. Quiere decir que todo el tamaño del Estado que se mide su gasto y su ingreso en el presupuesto público está en un valor que equivale a la cuarta parte de la riqueza del Perú. Las otras tres cuartas partes la genera el sector privado. Esa es un poco la idea que quiero mencionarles en primer lugar. En términos nominales, el presupuesto del 2024 es un 12% mayor que el presupuesto inicial de apertura del 2023 y está en buena parte dedicado a los sectores claves como educación, salud, transporte, seguridad, atención de emergencias, ¿no? Pero debo decir que en el gasto de inversión ya van 2 años. Primero fue el 2022 y ahora el 2023, que claramente se nota una tremenda ineficiencia en el manejo del gasto público de inversión porque no se gasta todo lo que está presupuestado para ese concepto. Es decir, se devuelve, o más que se devuelve dinero, se deja de utilizar dinero que sería importante generador de impacto descentralizado, de empleo, etc. En este caso, los gobiernos subnacionales, que son las regiones y los municipios, han ejecutado alrededor del 50% del presupuesto público que tenían disponible ejecutar para inversiones. Esto es muy lamentable porque la mayoría de inversiones tiene que ver con caminos, carreteras, puentes, infraestructura agrícola, etcétera. Y el gobierno nacional, poco más del 70%. O sea que tanto el gobierno nacional como los gobiernos regionales y municipales han gastado entre el 30 y el 50% menos de lo que tenían posibilidad de gastar. Y eso estoy considerando lo que muestra la estadística del MEF como devengado, porque buena parte de ese dinero también puede ser devengado financiero, es decir, una transferencia financiera, pero que no significa obra física, que es lo que interesa por el momento. Bien, otro elemento importante es que el presupuesto destinado a deuda pública, ¿no? Es también interesante anotar. La deuda pública total del Estado peruano es más o menos equivalente al 34% del PBI. Es una deuda bastante bien manejada, se llama manejo de pasivos externos, lo que hace el MEF hace muchísimos años, y consiste básicamente en ir periódicamente alargando los periodos de endeudamiento a través de la emisión de bonos soberanos. Hemos hecho emisiones a 20, 30, 40, 50 y hasta 100 años. Hubo una emisión de 100 años en soles, a tasas bastante adecuadas, porque el Perú todavía felizmente sigue siendo grado de inversión, y también cambiando deuda que había en dólares para pasarla a soles, corto plazo por mediano a largo plazo. El MEF trabaja muy eficientemente en ese tema. Claramente el Perú es uno de los países menos endeudados de América Latina. La mayoría de los países de América Latina y del mundo, incluidos países industrializados, europeos y otros, ya ni hablar de Estados Unidos,
¿no? Tienen una deuda pública muy alta, que en el caso de algunos países latinoamericanos llega al 80 o 90% de su PBI, y el Perú solamente el 34%. Esto quiere decir que se ha manejado bien este tema, que el Perú tiene además reservas internacionales para 21 meses de importaciones normales, lo cual hace que el mercado y los agentes económicos, los analistas y bancos de inversión miren con bastante tranquilidad el mercado cambiario peruano, y por eso que el tipo de cambio se mantiene y no sube, no por variaciones del dólar que se van produciendo a nivel mundial, pero se mantiene bastante estable, mucho más estable que en México, Chile o Colombia, que son países más o menos con los cuales nos medimos en estos temas. Y esto es importante tarea que con éxito desarrolla el Banco Central de Reserva, que lidera el señor Julio Velarde y su equipo. En el lado de los ingresos, el presupuesto público tiene 74% explicado por impuestos y más del 50% explicado por dos impuestos: el impuesto general a la venta y el impuesto selectivo al consumo. Quiere decir que entre estos dos impuestos indirectos hay un financiamiento muy alto de lo que es el presupuesto público. Eh, el canon explica más o menos el 8% del PBI. Estos recursos del canon que van a los lugares, regiones, provincias, distritos cercanos a los lugares donde se explotan los recursos naturales, sin embargo, no se están utilizando adecuadamente. Se usan para proyectos que realmente no tienen la prioridad que debería tener, y se dejan proyectos importantes para agua y desagüe, por ejemplo, drenaje pluvial, infraestructura de riego, etc. Entonces, creo que el presupuesto cumple los requisitos constitucional legalmente están establecidos, tiene técnicamente la consistencia que debe tener, pero el problema principal ya no es ese. El problema principal es que el poder ejecutivo en su conjunto, los gobiernos nacional, regionales y municipales, no están teniendo una gestión eficiente, de manera que el presupuesto público no se está manejando bien. Y aunque el déficit público está bajando y la deuda es baja con respecto al PBI, podríamos hacer un uso de estos recursos mucho más eficiente, mucho más oportuno y mucho más transparente. Y eso deberían ser los tres objetivos de la gestión pública en el año 2024. Gracias.